Escucharon bien lo que dijo Milei. Es impresionante. Lo que muestra inicialmente el nivel de incoherencia, improvisación. Por eso siempre, desde el primer momento lo mencionado, el rey de la zaraza. Digamos, ahora está diciendo que es falso que con el cepo no se puede crecer. ¿Qué va a decir? Claro. Pero no tiene dólares, no consigue dólares, y al no conseguir dólares se le complica todo el escenario. Todo el escenario. Entonces tiene que salir a decir que el cepo tiene, no lo dice así, lo traduzco, larga vida. Claro. No, Milei se la pasa diciendo, con todo respeto, se lo digo, presidente, una sarta de boludeces, y lo que tenés es un costo inmenso frente a la sociedad. Ahora ya voy con Alfredo Zayat, no sé si habrán leído la nota, porque a partir de ahí parte todo, ¿no? O sea, Milei dijo que la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario, pero ahora resulta que cuenta la inflación y le descuenta el 2% de la suba del dólar, con lo cual está asumiendo que toda la suba del dólar pasa a precios, es muy fuerte, pero la nota es mucho más completa. Pero hacer un mano a mano con Alfredo sobre lo que escribió este fin de semana, porque ahí uno puede ver un poco qué es lo que se viene en el futuro, y además de la personalidad de Milei, ¿no? Vamos a empezar a escucharlo a Milei, y a partir de ahí va a ser el disparador, y que con tranquilidad, digamos, escuchémoslo a Milei en el Council of America. Hay elementos que impulsan el crecimiento económico. Es falso que no se puede crecer, digamos, mientras que esté el cepo. Eso es una falacia también. Y voy a explicar por qué. Primero, hay elementos que están haciendo el rebote. Digo, yo no lo considero crecimiento, pero digamos, muchos miran la tasa del PBI y ya con eso hablan de crecimiento. Pero hay factores que hacen al rebote, a la recuperación, y hay factores que van a hacer a largo plazo al crecimiento. En cuanto al rebote, ustedes lo que van a tener es lo siguiente: hay recomposición del salario real, hay recomposición de las jubilaciones en términos reales. Por lo tanto, eso lo que va a permitir es que la demanda se empiece a expandir en un contexto de alta capacidad instalada ociosa. Por lo tanto, digamos, eso es una de las partes del rebote, y que todo el tiempo pueden estar viendo cómo el salario le está ganando a la inflación y también las jubilaciones. Escucharon bien lo que dijo Milei. Es impresionante. Lo que muestra inicialmente el nivel de incoherencia, improvisación. Por eso siempre, desde el primer momento lo mencionado, el rey de la zaraza. Digamos, ahora está diciendo que es falso que con el cepo no se puede crecer. El 2 de noviembre del 2022, ¿hace cuánto? 2 de noviembre del 2022. Menos de 2 años. Él posteaba en la red X, donde ahí uno puede ver la esencia de lo que es el pensamiento de Milei, de la forma más violenta, la más agresiva. Él escribió: el cepo no solo recorta la libertad y ataca la propiedad privada, sino que además atenta contra el crecimiento. Además, atenta contra el crecimiento y es una fábrica de pobres indigentes. En el fondo, si querés seguir siendo cada vez más pobre, aquí tenés el que te transformará tu realidad en una peor. Él dijo que atenta contra el crecimiento, y ahora está diciendo que el cepo es falso, que con el cepo no se puede crecer. Lo que muestra es los niveles de improvisación, los niveles de que depende quién le esté hablando una hora antes en su oído, y a partir de ahí él repite. Es impresionante eso, porque esto se lo dijo Caputo un día antes. ¿Por qué? Porque no tiene dólares. Claro. Entonces, ¿qué le va a decir? Claro, pero no tiene dólares, no consigue dólares, y al no conseguir dólares se le complica todo el escenario. Todo el escenario. Entonces tiene que salir a decir que el cepo tiene, no lo dice así, lo traduzco, larga vida. Claro. Cuando uno de los argumentos principales de él era que iba a levantar el cepo. ¿Pero por qué no levanta el cepo? Y aquí viene el corazón, además de que no hay dólares, porque si sube el cepo, ¿qué es lo que pasa? Aumentan los precios. Claro. Y si aumentan los precios, su principal bandera, la bandera de la baja de la inflación, se le desmorona. Pero ahora bien,
¿Cuál es el argumento que incluso sigue repitiendo y que vos ahí mencionaste que la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario? Epa, ¿qué pasó? Dejó de ser un fenómeno monetario. ¿Y qué se transformó entonces? En un fenómeno cambiario. Claro. ¿Por qué? Porque, como vos decís, si sacás ese 2%, entonces vas a tener el 0%, es lo que dice Milei. En realidad, si vos sacás ese 2% y liberás el mercado de cambio, no es que vas a tener el 0%, sino que los precios se disparan. ¿Por qué? Porque tenés una economía bimonetaria que cada vez ese rasgo se agudiza más y no tiene dólares. Es una economía que no genera los dólares suficientes en función a la demanda concreta y a la demanda potencial para ahorro, demanda potencial para girar las utilidades al exterior, la demanda de dólares para pagar deuda del sector privado, la demanda para pagar deuda del sector público nacional y provincial y deuda para las importaciones, o sea, para la actividad económica. Por consiguiente, acá tenés un problema grave. Lo que revela es el nivel de improvisación, porque eso se sabe. No es que no se sabe, no es que cuando asumís. Lo que pasa es que en función a quien le habla un día antes, Milei, y esto lo digo en función a los costos inmensos que eso genera en la economía. Porque no es que decir, bueno, esta una declaración que puede decir, bueno, Menem decía que iba a haber un cohete que te iba a llevar a la estratosfera. Bueno, lo dejaba pasar. Decía, a ver, perdón, ¿no? Decía una boludez y listo. Y bueno, y pasaba, pero más o menos... Él no. Milei se la pasa diciendo, con todo respeto, se lo digo, presidente, una sarta de boludeces, y lo que tenés es un costo inmenso frente a la sociedad. Ahora, viste que hubo 2 informes en estos días que dicen que se va a llegar con reservas 10.000 millones de dólares negativas a fin de año, que es lo mismo que dejó el gobierno anterior, y el FMI ya le hizo saber, vos pasás por la puerta y te gritan del FMI, mirá que si quieren guita tienen que pasar devaluando, ¿eh? Con lo cual vos estás ante la situación de que a fin de año estés igual, es decir, con el mismo problema, devaluando nuevamente, subiendo la inflación nuevamente, pero con 60% de pobreza. Claro. Eso es un punto central, que cuando se analiza qué es lo que pasa con la tasa de inflación, viste que te dicen, y la tasa de inflación del 4% es fabulosa. Hace 30 meses que tenés que ir 30 meses atrás para encontrar una tasa de devaluación igual. Ahora bien, cuando tenías esa tasa de devaluación hace 30 meses, la economía crecía al 5,5%. Claro. Y acá está cayendo al 5,5%. Y por consiguiente, hace 30 meses se generaba empleo, la tasa de desempleo estaba bajando. En cambio acá lo que tenés es una hiperrecesión. Entonces la noticia es dramática. Ese 4% que se dio en julio, que muestra la resistencia a la desinflación, esta idea que baja, porque también la tasa de interés núcleo, que ahora ellos lo mencionan, a ver, para aclarar, la tasa de interés núcleo es que saca los factores estacionales, por ejemplo. La inflación núcleo. La inflación núcleo. Los aumentos estacionales de frutas y verduras, los regulados, tarifas, lo saca y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con la núcleo? Bueno, tampoco está bajando. Fue el 3,8%. Está en ese, en ese rango. Claro, en ese rango, los 2 meses. Que es el rango que había conseguido Massa los últimos meses de 2022, hasta que llegó la sequía, lo dejó sin dólares, se frenaron las importaciones, cuando vos no sabías a qué precio ibas a reponer, remarcaban los tipos, y ahí se salió. Pero está llegando al mismo rango que, como decís vos, que en la época que se crecía casi al 6%, y había desempleo del 6%. Ese es el punto central que tenés que analizar cuando vinculás con la inflación. No es solamente... Ahora, lo terrible es que el tipo vaya al Cónsul de las Américas y lo aplauden. Claro, ¿vieron cómo lo aplauden? El claque empresarial. Ese es el gran problema. Lo quiero primero porque todos mis amigos, todos, me hablan de las tarifas. Claro, sí. Tarifas que están mal mensuradas en el INDEC, porque ahora son mucho más importantes en la canasta de una familia. Una cosa eran cuando eran el 5% y otra cosa cuando son el 25%. Ahora cada vez que suben te pesan más.
Y hay una pequeña encuesta que quiero que todos los que están en radio pasen a YouTube, así van a ver el pase mejor, les va a gustar más y va a haber encuestas todos los días, va a haber premios y qué sé yo. Vamos a sumar lo que gastan la electricidad en gas y en agua, en servicios, y ahí en la encuesta me dicen si gastan menos de 50.000, si gastan entre 50.000 y 75.000, si gastan entre 75 y 100 o si gastan más de 100. Sumen todo, Los tres servicios. Sí, no, este menos de 50.000 no agarra a nadie. Bueno, en este momento ya contestaron más de 1.000 personas, 1.300 personas, casi 1.400. ¿Hay alguno de menos de 35%, que es la opción más elegida, gasta más de 100.000 pesos por mes, y solo el 15% gasta menos de 50.000. La mitad entre 50 y 100.000. Bueno. No, pero vos sabés, perdón. No, decir, bueno, yo quiero decir para estar claro el tema de las tarifas. Para la conformación de las tarifas vos tenés 3 eslabones: generación, transporte y distribución, ¿no? Entonces vos agarrás y decís, pero escúchame, si me llegó la tarifa un aumento del 100%, para decirlo, ¿cómo es que el INDEC no refleja el 100%? Y acá viene el punto esencial que vos estabas mencionando. ¿Qué es lo que registra el INDEC vinculado con el índice de precios al consumidor? El último eslabón, que es el de distribución. Y lo que hubo fueron aumentos en generación y transporte. Pero ¿qué pasa? Si aumenta generación, pasa para transporte y después finalmente en la tarifa final. Entonces la tarifa final, incluso si lo buscan en electricidad, van a encontrar que el 70% está vinculado con estos dos primeros que yo les mencionaba. Pero ¿qué es lo que registra cuando va al IPC? Bueno, lo que es distribución. ¿Por qué? Distribución es lo minorista. Claro. Lo otro va en el índice de precios marginales. El de Nor, el de Sur, el último, el que llega a los últimos. Claro, entonces, por eso decís, ¿cómo es que aumenta un 100% y a mí no pasa nada? Porque vos después, cuando ves el desagregado en cada rubro vinculado con el IPC, encontrás lo de vivienda, que es ahí incluye el servicio, no aumentó tanto. Bueno, no aumentó tanto porque todavía falta... Fíjate, todavía falta ese eslabón vinculado con el de distribución. Claro. Cuando venga el de distribución todavía se va a tener que pagar mucho más de lo que se está pagando ahora. Digamos, lo que está pasando con el tema de tarifa es peor que con lo de Macri. Peor que con lo de Macri, que ya lo de Macri era un escándalo y generó intervención de la Corte Suprema, que tenía que estar en relación a los salarios. Ahora nada, ahora no pasa nada. La verdad que es un escándalo vinculado con lo que está pasando con el tema de tarifa, porque no acompaña los ingresos. No acompaña los ingresos. Vos podés decir, mira, así que las tarifas sean a nivel internacional. Ahora bien, acompañarlo con los... Claro, dame los ingresos de Alemania. Porque no hay forma que el presupuesto de los hogares pueda acompañar este aumento de tarifas si no tenés un incremento importante. Pero es que nosotros pagamos, o sea, producimos los alimentos acá y pagamos alimentos a nivel internacional. Producimos los hidrocarburos acá y pagamos los hidrocarburos. Pero los sueldos nuestros son, no sé, 70-80% menos que lo que ganan. Convengamos que el costo de la energía no se discutió nunca en Argentina. No, nunca. Es la gran mora de la política argentina es discutir el costo. ¿Cuánto cuesta la energía acá? Nos peleamos a ver si está bien subsidiar o no subsidiar y no hablamos de cuánto sale realmente producir. Pero hay algunos estudios privados y qué sé yo que dan cuenta de que la agarran con pala. Mirando los balances nomás ya está. Ahora, antes y más siempre. ¿Sumamos algunas cosas de economía? Sí, tenemos bastante por dónde ir. Creo que hay un dato muy relevante en relación a que es el primer mes sin superávit financiero, es el adiós al superávit financiero, que era una de las victorias que tenía este gobierno, de los datos positivos que daba, no más que a la población, a el mercado financiero en esta idea de volver a un ciclo de endeudamiento. Y traje algunas placas del IARAF que hablan justamente de, bueno, cómo se compone ese ajuste fiscal que ahora no alcanza para hacer frente a los pagos de los intereses de la deuda, y por eso ya no podemos hablar de un superávit financiero, pero sí todavía de un superávit fiscal. Tenemos en la placa
acá la 55, la variación justamente de los gastos nacionales, por ahí se ve ahí en chiquito, pero los primeros rubros, que es la caída del 95% y 76,5%, hablan justamente de las transferencias a las provincias, o sea, ya sea transferencia de capital o transferencias corrientes, justamente se cortaron casi de cuajo, ¿no? Estamos hablando del 95%. Aclarar qué es eso, ¿no? Sí. Porque ese dinero, para empezar, es parte de la coparticipación. No es algo que se le da antojadizamente, sino que hay una parte de la coparticipación que cae por goteo, se dice que le llega todos los días, y hay otra que la das mensualmente o bimestralmente, qué sé yo. Pero no es discrecional, como se dice. Puede ser que algún presidente le haya dado un poco más a uno de lo que le correspondía, pero está claro que hoy lo que se le da es menos de lo que corresponde. Y esa guita no es para el gobernador. Esa guita es para educación, es para subsidios, es para salud. Es decir, eso es pobreza en todo el país. Porque si no parece, lo cuentan como si fuera guita que el gobernador se lleva a su bolsillo, ¿no? Son leyes, lo que vos estabas mencionando, que está equivocadamente diciendo que es discrecional. Claro. Vos tenés una coparticipación básica, ¿no? Que es lo que vos estabas mencionando. Y después había giros a las provincias a partir de leyes vinculados con la educación, leyes vinculadas con el transporte, leyes vinculadas con la obra pública. No es que decir, bueno, se levantaba un día el ministro y decía, bueno, ¿a quién le vamos a dar hoy plata? No, había leyes, claro. Y eso la está violando el gobierno. Sino también a toda la actividad económica, porque es principalmente por donde pasan, por las rutas que pasan, no solo para ir a los puertos, sino para ir conectando las distintas actividades económicas. Hay otro gráfico que me parece más impactante, porque acá se ve el recorte total, pero ¿quiénes están pagando este ajuste fiscal? Y hay que decirlo porque vienen siendo los principales perjudicados mes a mes, son los jubilados y los pensionados, y es en el gráfico que vemos en pantalla ese pedazo, esa porción verde que se come el gráfico y que habla del que el 30% de ese ajuste fiscal que celebran distintos sectores de la política lo ponen justamente los jubilados y los pensionados, y después esa franja roja tiene que ver con el freno de la obra pública. Entonces es necesario plantear la pregunta de quién está llevando adelante ese ajuste feroz y quiénes están poniendo de su bolsillo porque no reciben lo que deberían recibir, ¿no? Como en otro momento de la vida, o por lo menos yo me recordaba cuando era chica, estaba Norma del Pla y decíamos, bueno, listo, había como un sentido común que no se podía ir en contra de los jubilados. Ahora no solo que lo naturalizamos, sino que parece que era lo que había que hacer, ¿no? Bueno, y los jubilados ya no pueden subir más, no pueden recuperar, porque ahora dependen solo de la inflación. Pero depende de una parte, la parte del bono no se actualiza. Claro, con lo cual, 70.000 pesos. Con lo cual, en términos reales, va a seguir el deterioro hasta que los 70.000 se vuelvan insignificantes. Y va a seguir bajando. Es lamentable decirlo, pero si algún jubilado piensa, bueno, ya me voy a recuperar. Bueno, primero no hay forma de recuperarse porque el tope que tenés es la inflación. Pero además una parte, que yo creo que debe ser más o menos el 20-25%, esos 70.000 de lo que cobran, se va a seguir deteriorando. Es decir, los jubilados en términos reales van a cobrar cada vez menos. Era más del 30% en septiembre del año pasado ese bono. Hoy en día no llega al 20%, creo, o está apenas por arriba del 20%. Recordemos también que esta semana el Senado debería discutir la actualización de la fórmula que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que incluye una actualización semestral por arriba de la inflación en función de cuánto subieron los sueldos, que incluye un piso que es más de una canasta individual para un jubilado. Recordemos también que Milei dijo que si se aprueba lo va a vetar. Claro. Tengo un amigo que me parece que es un ejemplo muy bueno de esto, que él y la esposa son jubilados y tienen un negocio que cuidan perros de guardería. Y ya tienen hecha una clientela de tantos años. Y entonces entre las jubilaciones, lo que sacaban ahí, los apoyos del PAMI, que eran muy importantes. Hay que decir que fueron del gobierno de Alberto, esa cantidad de medicamentos, fueron gratis. Bueno, perros no fueron más. La jubilación se deterioró. Y ahora cuando van al PAMI hay medicamentos que ya no son más gratis. Igual menos mal que no fueron perros. Porque, perdón, en 70.000 pesos es el bono, ¿dijiste? Sí. Bueno, Toro va a insumir por mes 100.000 pesos. Así que el perro de Milei 100.000 pesos por mes. O sea que el bono. Quiero decir que a una familia todo se le deteriora. El ingreso directo, el ingreso indirecto, la guita que viene de afuera. Sí. Y si vos, o sea, el jubilado que hoy no le alcanza, si se mantiene este sistema, si no viene otro gobierno y lo cambia,
Bueno, cada día le va a alcanzar un poquito menos, no tienen forma, por más que todos nosotros como trabajadores ganemos mucho más y aportemos mucho más y haya desempleo cero y los salarios vuelen, los jubilados van a ganar todos los días un poco menos. Claro. Y no vamos a liquidar. Y pensá que muchas inversiones que se iban a hacer igual van a entrar por el RIGI y van a pagar mucho menos impuestos. Y va a perjudicar en lo fiscal. Bueno, también. Me decía eso, estaba contento diciéndome, mirá, a mí me viene bárbaro, pero ni si le sale bien, que es que vengan un montón de inversiones, van a ser deficitarios, o sea, con el RIGI vamos a perder más dólares todavía. Y se pierden ingresos fiscales, y vuelvo al origen de lo que yo estaba planteando recién. ¿Por qué estamos asistiendo a una transferencia de ingresos extraordinaria? Porque el RIGI va a profundizar la transferencia de ingresos. Alguien va a tener que pagar la energía que no se va a cubrir con recursos fiscales a través de subsidios, porque los recursos fiscales van a ser menores, porque se va a subsidiar a la inversión, entre comillas, que en muchos casos va a ser un mecanismo de saqueo de divisas. Entonces, el modelo en curso es un modelo de pauperización de ingresos. Eso... pauperización es, pero por eso lo tenés que juntar con el RIGI, eso lo que claro, hay que juntar, porque es cierto, en forma estática ese análisis vinculado con el RIGI, pero lo pasa que esto es un cambio de la matriz productiva y social, porque por ejemplo Chile, Perú, vos lo que tenés esos esquemas, son los mismos esquemas. ¿Y qué es lo que busca? Tenés esa estabilidad, pero ¿qué es lo que tenés? Niveles de pobreza, marginalidad, deterioro social, digamos, inmenso. Y es esto lo que está buscando Argentina, esto es lo que tenés que ver. Porque vos podés decir, y bueno, frente a ese esquema vos vas a tener como esa corriente de confianza. Yo te digo, este es el esquema, digamos, que en Argentina lo puedan lograr es otra cosa. Claro. Me adelanto. Pero bueno, dentro de ese eso esquema... Eso sí le va bien. Claro, pero si le va bien, no es que no pasa a ser central solamente el análisis ingreso y egreso de dólar del RIGI. A esto voy. Porque en última instancia el RIGI es el instrumento para instalar esta nueva matriz productiva, social y obviamente laboral. Por eso también es tan importante después toda la desregulación laboral, por eso es importante desarticular la estructura de la organización gremial. Bueno, con todo ese esquema, y bueno, el RIGI si entra o sale más, menos dólares. Habrá que ver